Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Mariela Caputo, soy especialista en neurociencias cognitivas y educación. Hace muchos años me dedico al trabajo escolar como psicopedagoga, especialista en nivel inicial. Soy directora de nivel inicial hace más de 18 años, pero también me desempeño en el área clínica como neuropsicóloga clínica infantil y me dedico a la investigación en neurociencias cognitivas, tecnología y educación a partir de videojuegos de estimulación cognitiva. Y una de mis de habilidades o llamémoslo interés es poder acompañar a profesionales de la salud y de la educación en su trayectoria por el aula a través de brindarle formación específica asociada a tener una mejor calidad didáctica en sus intervenciones. Y en este caso vamos a trabajar sobre estrategias de inclusión para el aula, donde vamos a poder hacer un recorrido por diferentes capacidades que podemos tener como profesionales de la educación para mejorar la calidad del aprendizaje, la calidad también de las relaciones sociales de los chicos neurodivergentes, en este caso, que pueden estar incluidos en nuestro grupo de estudiantes. Vamos a ver algunas generalidades transversales a todas las situaciones áulicas posibles en relación a distintos tipos de condición que podamos tener en nuestros estudiantes. Y la idea es poder intercambiar con ustedes algunas cuestiones que tienen que ver con soluciones, herramientas, recursos y también algunas cuestiones asociadas a qué mirada como profesionales tenemos que tener dentro de nuestro espacio áulico para favorecer el desarrollo y el aprendizaje de todos nuestros estudiantes. Pero teniendo en cuenta algunas necesidades, algunos apoyos particulares, algunas cuestiones asociadas al escenario educativo que nos va a permitir mejorar tanto las cuestiones atencionales como cognitivas como sociales de nuestros estudiantes que se encuentran transitando un proyecto de inclusión y que requieren nuestra mirada atenta, detallista. No les digo mirada especial porque todos los estudiantes tienen que tener nuestra mirada especial como docentes. Cada uno de los chicos es especial y cada uno de los chicos de nuestro grupo de estudiantes tiene que tener nuestra atención, nuestra dedicación, nuestro seguimiento. eh, y es importante que sepamos qué necesitan, qué intereses y qué motivación tiene cada uno para que nuestras enseñanzas, nuestras estrategias didácticas sean óptimas para todos los chicos. Hablamos también de aulas heterogéneas. Nunca vamos a tener un chico igual al otro, por lo tanto siempre tenemos que pensar modalidades de intervención sensorial, multisensorial, para que a todos los chicos les llegue la información por distintas vías sensoriales, sobre todo si son más chiquitos, pero con los grandes también, porque nuestro cerebro siempre está mucho más activo cuando ingresa la información desde muchas vías sensoriales. Así que los invito a recorrer esta experiencia y bueno, vamos a tratar de ser muy claros, detallistas y con algunos ejemplos puntuales para que la información sea pertinente y que la puedan aplicar también en sus escuelas. Muchas gracias. Los invito a recorrer este curso. Vamos a comenzar hablando de un marco teórico que nos acompaña en general en las intervenciones sobre educación inclusiva, que tiene que ver con normas que son generales, que son especialmente diseñadas para entender cómo desde las escuelas podemos acompañar la trayectoria educativa de los chicos con un marco básico de contención,
Y en este caso tomamos en cuenta el diseño universal para el aprendizaje, también conocido como DUA, que si bien ya tiene una cierta cantidad de años la publicación, se sigue utilizando como marco de referencia porque, bueno, lo que hace es marcar pautas asociadas a los procesos de diseño, de planificación, que, bueno, lo que intenta es poder contemplar el aula heterogénea, como les dije antes, tratando de que las diferencias individuales se puedan trabajar de la mejor manera posible para que todos los chicos tengan acceso a la educación de la misma manera y bueno, va siendo orientador de todas las cuestiones sobre adaptaciones curriculares, las modalidades de aprendizaje y un poco, bueno, si bien habla del término, aún habla del término persona con discapacidad, nosotros durante el curso vamos a hablar en realidad del término neurodivergente, ¿sí? Para referirnos a los diferentes estilos que tienen nuestros cerebros para aprender y en este caso algunas cuestiones asociadas a particularidades sobre modos de aprender diferentes que pueden presentar algunas personas, en este caso nuestros estudiantes, que pueden llegar a necesitar alguna adecuación, algún tipo de abordaje estratégico particular para, bueno, lograr que mejoren su calidad en el aprendizaje. En general, dentro de las aulas, en nuestra realidad cotidiana, suele haber un 10 o 15% de población neurodivergente, entre los cuales va a haber, a veces puede haber más, por supuesto, o bueno, hay lamentablemente algunas instituciones que no hay población neurodivergente porque no están preparados para acompañarlos o sienten que no, quizás no es el perfil de esa escuela. Bueno, por eso es difícil a veces lograr que las familias consigan un lugar que los acompañe a sus hijos y que sea un lugar que ellos eligen. Bueno, es un tema ético a tratar. En este caso vamos a, a pensar en, bueno, cuáles son el tipo de población neurodivergente que podemos tener en las escuelas que sí son inclusivas y vamos a encontrar, por ejemplo, estudiantes con condición del espectro autista o con trastornos del desarrollo del lenguaje o puede ser también discapacidad intelectual o trastorno cognitivo leve o moderado, que es lo que se suele ahora diagnosticar según el diagnóstico, el manual de diagnóstico DSM-5 y también podemos encontrar trastornos específicos del aprendizaje como trastornos específicos del aprendizaje de la lectura o con dificultades en la escritura o en la comprensión o también en el cálculo. Así como también podemos encontrar trastornos por déficit de atención e hiperactividad y bueno, algunas situaciones particulares como epilepsia o alteraciones psicomotoras que también pueden estar también anexadas a algún cuadro genético como un síndrome de Down, síndrome de Williams, bueno, hay diferentes y multiplicidad de síndromes genéticos que pueden eh, hacer necesario una intervención según el perfil, sobre todo neurocognitivo, de nuestros estudiantes, generando una mejora en la calidad de sus aprendizajes si lo que hacemos es pensar en bueno, estrategias interesantes, motivadoras y pertinentes para los chicos. Escolaridad. Y bueno, vamos a hablar de educación inclusiva, que ese es un poco el paradigma con el que nos estamos refiriendo en esta clase y en bueno, el perfil de una escuela
que intenta que sus estudiantes tengan sobre todo el concepto de persona ante todo, antes que tener un diagnóstico que sea la referencia de su personalidad o de su estilo de aprendizaje, sino que vamos a siempre en una escuela inclusiva, donde, tengamos los diferentes niveles, inicial, primario, secundario, vamos a anteponer siempre la palabra persona, ¿sí? Algunas cuestiones que hacen que una escuela pueda ser inclusiva va a tener que ver con la apertura que tenga hacia la comunidad de esos estudiantes, no solamente el anotarlos en una matrícula o tener un listado de niños o niñas con neurodiversidad o neurodivergentes, sino vamos a tener un compromiso con el acompañamiento, con las familias de esos chicos, con los terapeutas de esos chicos. Vamos a lograr generar el seguimiento sistemático y muy, muy importante es la evaluación. La evaluación no puede ser una evaluación a largo plazo porque tenemos que establecer pautas mucho más a corto plazo, donde, con el docente, trabajar sobre todo en los equipos directivos o en los equipos de orientación escolar que se ocupan del seguimiento de estas estrategias de inclusión, deben fomentar los procesos de evaluación continua y son procesos que, debemos establecer pautas en temporales en las cuales se realizan reuniones, no solamente con los equipos terapéuticos externos y la familia del estudiante, sino con nuestro propio equipo, que son el equipo docente, auxiliares y, profesores especiales, acompañantes, docentes y demás. ¿Cómo iniciamos el proceso de inclusión? Me parece muy importante que podamos pensar, como les decía antes, los chicos neurodivergentes que están en nuestra población escolar son nuestros alumnos, nuestros estudiantes, igual que cualquier otro de los chicos del grupo. Si bien algunas veces puede pasar que algunos de los apoyos que se requieran sea el apoyo de un acompañante docente o, a veces una maestra de inclusión hay un montón de formas de, a lo largo de la historia fueron modificándose los términos para hablar de una profesional que está acompañando a los chicos en el espacio áulico. Generalmente a mí me gusta hablar de docentes tutores, de docentes mediadores, de profesionales que se encuentran con una mirada de seguimiento de los chicos y que se ocupan también de la interacción con los profesionales externos y el docente titular de la sala. Pero nosotros, los docentes titulares de sala o de aula o de curso, somos los maestros o profesores de nuestro alumno neurodivergente, no el acompañante, no el tutor. Para eso está la diferencia entre maestro y profesor. Y nosotros, los docentes, somos los responsables de realizar el seguimiento, la intervención pedagógica que, va a estar enmarcado en general en un proyecto pedagógico individual o también se puede llamar planificación de experiencias y trayectoria educativa. La verdad que el nombre no es lo significativo, sino el gran objetivo que es que nuestras intervenciones puedan ser, eficaces y funcionales sobre todo y significativas para ese estudiante, porque si no es un como sí y el como sí no ayuda a el desarrollo de aprendizajes. La escuela, el espacio áulico, es un espacio de aprendizajes y habilidades académicas, habilidades para desarrollarse en espacios sociales,
y bueno, también de habilidades transversales como pueden ser funcionales a la vida cotidiana en relación a los aprendizajes escolares y a los aprendizajes funcionales para la vida. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es comprometernos, asumir la responsabilidad y entender que nuestra dedicación, nuestro amor y nuestro pensamiento, porque también tenemos que planificar sobre la misma planificación general, estrategias particulares que ayuden a mejorar los logros y la incorporación de información de ese estudiante ese año en nuestro curso. Bueno, ¿a qué llamamos estrategias pedagógicas? Estrategias pedagógicas son eh, actividades, recursos que aplicamos en el espacio cotidiano del aula, en el cual lo que hacemos es muchas veces optimizar la actividad que íbamos a realizar con el grupo para adaptar algún tipo de, por ejemplo, contenido pedagógico o si necesitamos adaptar o modificar un material, por ejemplo, si estamos usando una fotocopia o estamos usando un texto que tenemos eh, que resumir o simplificar o cambiar la letra o algún tipo de adaptación más flexible que tenga que ver con la ubicación espacial de las propuestas en el cuaderno. Entonces tenemos que quizás agrandar una imagen porque hay que focalizar la atención o tal vez haya que, por ejemplo, si hay una actividad que tiene muchos estímulos, quitar algunos estímulos. Esto se llaman adaptaciones curriculares, también adaptaciones evaluativas. Hay distintos tipos de adaptaciones curriculares que ya vamos a ver. También algunas se llaman adecuaciones metodológicas o de acceso, cuando por ahí no hay un descenso en el nivel pedagógico, pero sí un andamiaje, un recurso modificado para que se pueda, que no haya una barrera de acceso al aprendizaje, ¿sí? Quiero explicarles un poquito cómo es el proyecto pedagógico individual o trayectoria educativa particular o experiencias de aprendizaje individualizada. ¿Por qué está la palabra individual? Porque en general, cuando tenemos que diseñar estos recursos o adaptaciones curriculares o metodológicas para uno de nuestros estudiantes neurodivergentes, seguramente que va a tener un registro de esa o una documentación de esos recursos en alguna parte de la carpeta del docente, en un cuaderno, en algún apartado donde nosotros tengamos un registro de los objetivos que nos planteemos y a esa planificación organizada y estructurada con esas intervenciones individuales se les llama proyecto pedagógico individual. En general este proyecto pedagógico individual se comparte con la familia firma un acta de acuerdo en el cual brinda conformidad o disconformidad en relación a lo que plantea la escuela. Es el docente el que diseña ese proyecto pedagógico individual es muy importante que el docente lo haga porque es el que se tiene que comprometer a que funcionen las estrategias en su contexto áulico y todos los agentes como la dirección, el equipo de orientación e incluso los terapeutas externos pueden ayudar a el desarrollo de este proyecto pedagógico individual. Acá no tengo un modelo exacto para mostrarles, pero en general lo que me gusta que suceda en el espacio de mi escuela es que el profesional, el docente, tenga un formato de planificación de proyecto pedagógico individual en un cuadro comparativo en donde coloque lo que sería la planificación en una de las primeras columnas, la planificación original
anual de ese curso, supongamos que fuese una sala de nivel inicial, bueno, ¿qué se espera para ese grupo en sala, supongamos al terminar la sala de 5? Y otra columna que se llama adaptaciones curriculares, donde al lado de cada expectativa de logro u objetivo se van a colocar los objetivos adaptados, y otra columna donde vamos a colocar la palabra ajustes, que va a tener que ver con si aún teniendo una adaptación curricular se necesita un ajuste extra de alguna habilidad que quizás no se terminó de desarrollar, algún tipo de contenido que vemos que aún con las adaptaciones todavía no llegó a mostrar que haya logrado ese estudiante. Entonces, en la columna de ajustes se van colocando esas, ideas que tenemos de contenidos, habilidades que ese estudiante tiene que trabajar. Entonces, o podemos trabajar con él en forma particular dentro del espacio escolar para que mejore esos aprendizajes, o en esa columna de ajustes tenemos como el espacio también de los terapeutas, del psicopedagogo, del fonoaudiólogo, del terapista ocupacional, del psicólogo, donde va a reforzar esas cuestiones que quedan como en el medio, que todavía vemos que no se ha logrado y que quizás hay una distancia con el contenido curricular formal un poco más grande, entonces se requiere un apoyo particular. Y una columna que tiene que tener recursos y herramientas formales, como por ejemplo, si vamos a utilizar por ejemplo, recursos de comunicación aumentativa, los pictogramas, si vamos a utilizar una agenda visual, si vamos a utilizar, por ejemplo, esto que les contaba de agrandar la letra, entonces tengo que ampliar la fotocopia, o tengo que utilizar recursos de tecnología como traer un video, un material concreto, bueno, la infinidad de recursos, muchísimos recursos que los coloco en esa columna. Y hay una columna que es la que más me gusta, que se llama evaluación o seguimiento, donde cada vez que, bueno, realizamos ya esa actividad con esos ajustes metodológicos, podemos, bueno, cada tanto, una vez por semana o, bueno, en forma diaria, cada profesional encuentra la forma que más le guste para hacer el seguimiento de evaluación, y anotamos y registramos cómo nos fue con esa intervención. Bueno, vamos a empezar a ver adecuaciones curriculares que se realizan en nuestros espacios áulicos. Las adecuaciones curriculares pueden ser específicas a nivel de contenido como a nivel de formato. Si tuviéramos que pensar en una adaptación curricular de contenido, de repente podríamos pensar en bajar el nivel de una exigencia matemática, y de repente si tuviéramos que, por ejemplo, trabajar con un chiquito o que tenga necesidad de adecuaciones más de orden cognitivo, y sabemos que su nivel en procesamiento numérico todavía está en desarrollo, o es una habilidad que le está costando mucho, que sabemos que tal vez le va a seguir costando. Entonces lo que hacemos es bajar el nivel de exigencia, ya sea si supongamos todavía no está preparado para hacer una división de 2 cifras y todos los chicos están haciendo divisiones de 2 cifras o de 3 cifras, entonces puedo seguir con división de una cifra o con algún tipo de operación con material concreto para realizar una división o repartir en vez de utilizar la palabra división. Y en el caso de que solamente hiciéramos un ajuste de adaptación más metodológica o como herramienta de, bueno, la posibilidad de que se trabaje en cuestiones atencionales, optimizar su rendimiento, su velocidad de procesamiento. Habrá que ver qué perfil neuropsicológico tiene ese estudiante.
de repente lo que hago es ponerle menos estímulos, menos cantidad de operaciones e incluso puedo trabajar de a una operación por vez. Lo mismo pasa por ahí con los problemas de matemáticos, quizás necesitamos agregarle material concreto o una imagen, una decodificación que ayude a comprender esa lectura de ese texto y o, bueno, simplificarlo, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver algunas adecuaciones que pueden ser de acceso, que no tengan reducción de contenido o no tengan lo que sería bueno, la bajada de contenido profundo, como recién les conté. Entonces las llamamos adecuaciones de acceso, ¿sí? Que puede ser de repente tener que ajustar, bueno, por ahí poco significativa sería de repente tener que agrandar un poco la letra o ampliar una fotocopia, como les dije, o dividir el problema en diferentes partes, utilizar alguna plantilla donde se pueda ordenar ese problema matemático. Y en el caso de que fuesen eh, significativas sería cuando a veces puede pasar que ese contenido directamente no se aborde porque es muy complejo y entonces se utilice otro contenido en esa clase que no es lo ideal, pero bueno, a veces mmm, hay contenidos pedagógicos que son poco significativos para los chicos, entonces directamente se eliminan de su proyecto pedagógico individual o se abordan de una manera simplificada que, bueno, que permite que se logre incorporar la información de una manera óptima y de una manera que sea efectiva para su vida, ¿sí? A veces es mucho más práctico trabajar un contenido con el material concreto, que en realidad aconsejo con todos los chicos hacerlo, pero en algunos chicos, sobre todo con eh, algún tipo de dificultad cognitiva, ¿sí? O descenso cognitivo, requiere quizás mucho más apoyo concreto, de material concreto para trabajar, en este caso que seguimos hablando de las operaciones matemáticas, ¿sí? Ya sea para operar, para hacer conteo, para hacer reconocimiento numérico, requiere el apoyo siempre de el material concreto para que sea directa la intervención. Dentro de los recursos y experiencias que proponemos para la realización de intervenciones dentro del aula, una herramienta que me parece súper valiosa y realmente es garantía de éxito es la anticipación de experiencias, ¿sí? Cuando estamos haciendo un proceso de desarrollo de aprendizajes y traemos una información nueva, una propuesta nueva, ya sea cualquier tipo de formato, supongamos la lectura de un texto, bueno, algún ejercicio, como les decía, o un tema nuevo de matemática, cualquier información que tengamos que traer al aula, en el caso de las intervenciones con los estudiantes neurodivergentes, es mucho más interesante poder eh, haberle ofrecido el material antes a su terapeuta, a su familia o incluso el maestro acompañante que pueda anticiparle lo que va a pasar en ese texto, que puedan haber trabajado ese cuento de repente en casa y entonces antes de verlo en el colegio ya se hizo todo un análisis del vocabulario, de las palabras que no conoce, se hace una simplificación, quizás de ese es un cuento, de ese cuento, aparece un recurso que puede ser la imagen o la secuencia de esos personajes y de la historia visualmente para que se pueda ir construyendo esa historia de una manera más tranquila y organizada. Bueno, todas esas cuestiones siempre van a ser mucho más eficientes porque, primero, promueve que este estudiante participe más, porque como ya procesó la información antes, no se encuentra con la sorpresa y la información la puede trasladar a lo que, bueno, en ese caso el maestro va a enseñar
en esa clase y me parece súper importante que le demos esa posibilidad de participación a los chicos porque los va a hacer sentir importantes, los va a motivar, los va a entusiasmar a participar. Así que me parece súper, súper importante lograr la anticipación. Siempre que la planificación del docente esté ordenada y organizada, se va a poder lograr. Y también es importante que si, supongamos, enviamos un texto para que se trabaje en la casa o con el psicopedagogo o el mismo acompañante, docente acompañante lo trabaje, cumplamos con la planificación, si bien igual puede ser flexible, pero lo mejor posible. ¿Para que si preparamos ese proceso de información con el estudiante y llega el momento y no está, esa actividad no se hace, bueno, esa información tal vez haya que volver a practicarla, haya que volver a ejercitarla y hacemos que se vuelva como una traba, una barrera y no se pueda avanzar como corresponde en el logro de los aprendizajes. Algunas de las estrategias pedagógicas que utilizamos con mucha frecuencia es lo que llamamos estrategias pedagógicas ambientales. ¿Qué quiere decir? Que un ambiente escolar, el espacio del aula, el espacio también cercano al aula y, bueno, todos los lugares que frecuentan nuestros estudiantes, muchas veces no tenemos en cuenta cómo debería ser la organización de ese espacio, la estructura. En general, con los estudiantes neurodivergentes tenemos que tener en cuenta que, sobre todo aquellos que están dentro del espectro autista, necesitan tener un espacio organizado, estructurado y, bueno, muy importante que sea predecible. ¿Qué quiere decir? Que ellos ya cuando lleguen al espacio físico, al ambiente del aula, traten de tener algunas estructuras ya predecibles, que quiere decir que ya las conozcan. En general, la idea es que, si bien también desde la didáctica uno promueve que los espacios sean atractivos, que sean motivadores y que también haya movimiento, si va a pasar eso para motivar a los alumnos, para atraer lo que sería el efecto sorpresa en alguna situación, hay que tener en cuenta que puede pasar que los chicos neurodivergentes se desorganicen, se desregulen ante este tipo de cambios abruptos, sin anticipación. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Anticiparles, ya sea a la familia o a, si, bueno, si está, los chicos están con alguna persona que los acompañe, esa persona, esa docente puede trabajar la anticipación y entonces cuando llegue el momento no va a haber problema porque va a sentir bueno, que esa seguridad que le permite estar en un espacio conocido. Es muy importante que tengamos en cuenta no solamente estas como cuestiones puntuales del espacio y del ambiente, sino también entender que cada uno de los chicos, todos nuestros estudiantes, van a tener particularidades. Eh, los estudiantes neurodivergentes pueden llegar a tener algunas particularidades más que tengamos que tener en cuenta y lo vamos a volcar en el proyecto pedagógico individual. Como les dije, también se puede llamar planificación de experiencias o de trayectoria educativa individual, pero es muy importante el concepto de individualización del aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay algunas necesidades, no todas, que son particulares, ¿sí? Necesidades únicas o necesidades particulares que tienen que ver con, bueno, lo que venimos trabajando a lo largo de esta clase. Pero también, más allá del cuadro y de las características asociadas a algún tipo de diagnóstico, lo importante es que también conozcamos sus intereses personales, qué es lo que lo motiva, cómo podemos hacer para potenciar sus fortalezas cognitivas. En general puede haber alguna evaluación neurocognitiva que tengan los chicos ya administrada, entonces ahí vamos a poder ver, bueno, si su fortaleza está, por ejemplo, en la memoria visual o en la percepción visual o al revés, en la memoria auditiva, por ejemplo, ¿no? Podría pasar. Y en ese caso está bueno poder pensar estrategias didácticas que tengan que ver con sus habilidades para captar mejor el interés y formalizar más
los aprendizajes. Tipos de apoyo. Los tipos de apoyo que son generalmente adaptados a las necesidades particulares, como veníamos hablando recién, es muy importante que se sostengan en el tiempo. Si bien hay algunos apoyos que son por un tiempo, porque de repente si estamos utilizando, supongamos, una agenda visual, la necesitamos tal vez al principio de año para organizar la rutina, pero después cuando ya esa rutina se internalizó, se aprendió y el estudiante no necesita ese refuerzo cotidiano, bueno, ese apoyo se retira o puede ser que se modifique, se complejice. Lo importante es que cuando algo lo necesita, supongamos que necesita algún tipo de adecuación puntual curricular, se sostenga siempre que lo necesite, porque sí no tiene sentido hacer ningún tipo de adaptación, siempre que sea pertinente y que se sostenga en el tiempo. Otras de de los apoyos significativos que tienen que tener los chicos están asociados no solamente a aspectos académicos, sino también a aspectos asociados a las necesidades básicas, como pueden ser la higiene, la alimentación y en el caso de los chicos quizás más pequeños que están en el nivel inicial, que suele cumplir la rutina de siesta, de sueño. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta esto? Porque a veces puede aparecer algún trastorno sensorial y en ese trastorno sensorial a veces están implicadas las cuestiones de estas necesidades básicas. Por eso tenemos que no solamente hablar con los terapeutas, sino con la familia, interiorizarnos cómo es esa rutina de higiene, de alimentación, cuáles son los alimentos que realmente pueden llegar a provocar también desequilibrio emocional y cuáles son las situaciones particulares que tienen que ver con esas rutinas. No solamente estar en la escuela implica una rutina académica, sino también una rutina, como les dije, de hábitos y social. Las adecuaciones que venimos conversando en esta clase, todas las cuestiones que tengan que ver con posibilidades para que los chicos aprendan mejor, siempre van a estar ayudando a mejorar el proceso educativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso, por ejemplo, de la discapacidad intelectual, realizar adecuaciones que tengan que ver con que sean bien asociadas al currículum, a lo que se espera en ese grado, en esa sala, en ese curso de secundaria, siempre estén lo más cercano a lo que se espera en el diseño curricular o en el diseño curricular de esa, específicamente de esa organización o de esa escuela, porque a veces hay diseños curriculares internos. Lo más importante es que el docente entienda que tiene que poder asociar el trabajo en equipo de su grupo de estudiantes y también poder asociar el trabajo individual y que siempre haya un recurso para que los chicos neurodivergentes puedan participar, puedan integrarse a la currícula de ese día y de todos los días, siempre pensando en que puedan quizás muchas veces pasa que hay que simplificar una actividad, esa actividad que simplificamos la podemos utilizar como motivadora para el resto de los chicos también, entonces muchas veces la actividad inicial que se realiza en toda la jornada, esa actividad inicial de cada secuencia didáctica puede ser la actividad adaptada. Entonces, todos los chicos pueden hacer la misma actividad o, por ejemplo, si vamos a contar un cuento, si vamos a hacer una actividad donde haya un texto que tenga la adaptación curricular sea de repente, ¿cómo se llama? Traer una imagen o muchas imágenes o un material concreto, lo vamos a hacer para todos los chicos igual y luego, si es necesario complejizarla para el grupo total, la complejizamos y el estudiante que tiene la adecuación curricular seguirá trabajando con ese ritmo esperado, sus tiempos, y lo que hacemos es que él también sienta que está viendo el mismo tema que están viendo todos los chicos y no sienta que está viendo algo totalmente diferenciado. Que muchas veces se comete ese error por querer ayudarlo
lo excluimos en vez de incluirlo. Entonces es muy importante tener en cuenta ese aspecto. ¿Qué pasa con las evaluaciones de los aprendizajes? ¿Sí? La idea siempre es que, bueno, súper importante que la evaluación esté optimizada. ¿Qué quiere decir esto? Que las evaluaciones tienen que ser acordes a lo que se le enseñó, al desafío que se puso en la propuesta pedagógica individual. La planificación tiene que coincidir con la evaluación siempre de cualquiera de los chicos. Yo no puedo tomar una evaluación o hacer alguna actividad de evaluación si no coincide con lo que enseñé. Bueno, lo mismo pasa con las adaptaciones curriculares. Si yo hice una adaptación curricular en la clase, en la actividad, yo no puedo después en la evaluación tomarle otra cosa totalmente distinta o no hacerle adaptaciones. Es importante tratar de repetir patrones que ya conoce ese estudiante, utilizar las mismas imágenes en lo posible, utilizar consignas claras, cortas y bien definidas y separadas. Si es necesario la evaluación, dividirla en 2 veces o 3 veces se puede hacer, siempre tratando de que no solamente tenga que ver la evaluación final o la evaluación, o sea, el examen propiamente dicho como un modo de evaluarlo, sino evaluar todo ese proceso. Cada vez que pasa una semana entera, hacer una observación de cómo fue esa semana. Y eso es lo que vamos a ir registrando en la evaluación para poder tener luego un concepto a la hora de cerrar, por ejemplo, un trimestre en primaria o en secundaria. En jardín es un poco más fácil porque solemos hacer informes semestrales. En el caso de los chicos que tienen proyecto pedagógico de inclusión, a veces se hacen 3 informes al año, porque, bueno, hacemos un seguimiento un poquito más intensivo, conversamos con los terapeutas, tenemos tiempos de encuentro un poco más cortos en distancia para poder, bueno, modificar lo que haya que modificar en función de mejorar los aprendizajes. La preparación para primer grado es muy importante en la etapa preescolar. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente cuando los chicos están en preescolar o en el nivel inicial, muchas veces pasa que como es un nivel, bueno, donde la exigencia académica es un poco más baja que la del nivel primario, en el sentido de que la exigencia está más asociada a aprendizajes de habilidades, aprendizajes que no tienen tanta exigencia de contenidos cerrados. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos de habilidades, hablamos de contenidos que se van a volver a ver en primer grado, pero en jardín se trabaja todo lo previo a ese primer grado. Esas habilidades que nosotros le pedimos a todos los chicos que tienen una currícula no adaptada, en el caso de los chicos neurodivergentes, tenemos que tener también un desafío esperado. ¿Qué quiere decir? Hay algunas habilidades que antes de primer grado es bueno que las hayan adquirido para que, si bien aún tienen ese plan personalizado de intervención, podamos generar una seguridad, podamos darle realmente un trabajo con una estructura que le permita en el primer grado sentir que están eh, pudiendo avanzar en un espacio nuevo, articulando con desafíos nuevos que son la primaria. Entonces tenemos que enseñar habilidades y, bueno, algunos contenidos también en jardín. Ya de por sí, todo lo que tenga que ver con las habilidades cognitivas previas a la lectoescritura, es el lenguaje puede pasar que esté comprometido, pero no, eso no impide que trabajemos, por ejemplo, habilidades asociadas a, bueno, previas a la lectura, como la conciencia fonológica, el reconocimiento de letras, la diferenciación de letras y números. Vamos a poner una exigencia más acotada si hay una discapacidad intelectual, por ejemplo, o si hay un trastorno del desarrollo del lenguaje, pero vamos a tratar de amigar a los chicos con estos contenidos para que cuando empiecen primer grado no sientan que están en un mundo nuevo, totalmente diferente al que venían haciendo en jardín. Por eso acá es muy importante que los equipos terapéuticos, especialmente el profesional que trabaja en el área de psicopedagogía, se recomienda en general que comience este abordaje terapéutico
entre la sala de 4 y la sala de 5, porque necesitamos crear hábitos, hábitos como utilizar un cuaderno, una cartuchera, hábitos como sacarle punta a los lápices, ¿sí? Todo eso hay que hacerlo en sala de 5 para que cuando lleguen a primer grado estos hábitos ya estén avanzados, ya estén encarados, ya estén afianzados y pueda focalizar en la alfabetización, que es el gran desafío de primer grado. Bueno, en relación a la primaria y al pasaje a la secundaria es eh, muy importante. La primaria, la etapa primaria es bastante más exigente para los chicos en relación a estas adaptaciones y a esta, bueno, planificación pedagógica individualizada. Es muy importante tratar de lograr un equilibrio entre el estímulo académico y el trabajo asociado a las habilidades. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos a aplicar adaptaciones curriculares, va a haber una mirada diaria sobre esas planificaciones del docente. El docente tiene que tener cada una de las actividades revisadas y asociadas a las necesidades de los chicos que tienen algún tipo de acompañamiento o algún tipo de requerimiento asociado a adaptaciones curriculares. No podemos hacer algunas actividades, tenemos que hacer todas las actividades. A veces puede pasar que no haya una adaptación porque no se requiera, pero sí tenemos que revisar que todas las actividades la tengan, ¿sí? A veces los tiempos de concentración en la etapa primaria son un poco más extensos que los del nivel inicial. Se le pueden permitir recreos, descansos, salir en algún momento del aula, tener momentos donde quizás haga una tarea un poco más relajada, como pintar, dibujar o hacer alguna actividad que le guste mucho más que la que se está viendo en la clase. Y muchas veces puede pasar que que la atención sea un poco más acotada. Entonces, lo que se recomienda es que la actividad que se realice a nivel grupal en los chiquitos con neurodivergentes, y sobre todo son más chiquititos y tienen dificultades atencionales, dividir la actividad tal vez en distintas partes, ir dándoselas de a una, evaluar cómo lo hice, vuelvo a darle la otra, evalúo cómo lo hice y así se va organizando la actividad a lo largo de la clase, sosteniendo la atención en todo momento. En el nivel secundario siempre va a ser un desafío bastante importante, sobre todo cuando estamos cerca ya de la finalización de la secundaria. Es muy importante entender que necesitamos prepararlos para la salida a la vida. No solamente vamos a trabajar habilidades académicas, sino necesitamos organizar ese diseño personalizado, también asociado a habilidades adaptativas, trabajar aprendizajes que tengan que ver con el desempeño social, habilidades sociales, lograr que la transición a la vida adulta, que es cuando se termina la secundaria, ese chico no sienta desprotección, o sea, no sienta que, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Si siempre tuvo una persona que lo estaba andamiando. El andamiaje es importante, pero también hay que dejar que los chicos puedan lograr avanzar a ser autónomos, o sea, se trabaja mucho ese tipo de aspectos para que puedan salir del secundario con una fortaleza y, bueno, con recursos como para poder manejarse en la sociedad, no solamente en la clase, sino en la sociedad. Por eso es importante trabajar la autonomía, la generación de estrategias, rutinas, organización de sus materiales. Yo estoy hablando también de su mochila, de sus carpetas, de las carátulas, que bueno, cómo se relaciona en los recreos, cómo se trabaja en los trabajos de prácticos o trabajos en equipo. Es súper, súper importante que se logre esa seguridad a los chicos para poder realmente hacer una buena transición a la salida a la vida adulta. Bueno, en las adecuaciones en el nivel secundario vamos a tener que tener mucha flexibilidad en los aprendizajes. Generalmente algunos aprendizajes, sobre todo en lo que es
bueno, la asociación con el desarrollo cognitivo, puede pasar que el aprendizaje se vuelva un desafío muy alto, el aprendizaje de contenidos pedagógicos. A veces hay materias que son, por ejemplo, materias muy duras como o muy abstractas, donde si nosotros recibimos a un niño con un pensamiento aún lindando con el pensamiento concreto, que todavía eh, le está costando el desarrollo del lenguaje, sí hay un requisito que es muy importante y, bueno, sin duda, tanto a partir de la mitad de la primaria como el ingreso a la secundaria, sin duda deben estar alfabetizados. Es un requisito que parece un poco utópico porque pensamos en la inclusión, pero un chico que no está alfabetizado en un espacio de escolaridad secundaria, donde todo su mundo alrededor es, bueno, lectoescritura, porque va a haber textos, mucha información, incluso desde la tecnología, es muy importante entender que ese chico va a sentir una diferencia muy grande y no va a sentir que está incluido, va a sentir exclusión. Entonces, antes de pensar en un pasaje a nivel secundario, debemos sentir la seguridad de que ellos están preparados para eso. Mínimamente tiene que haber un nivel básico de alfabetización para poder decodificar información lectoescrita. Le vamos a pedir una conexión con los contenidos pedagógicos de alguna manera, si es obviamente simplificada y acotada, no significa que se puede permitir una transición por el nivel secundario cuando no hay alfabetización, porque la brecha se hace muy, muy grande, ¿sí? Entonces es importante que esto ya esté trabajado antes. Si aún el nivel de alfabetización es muy alejado del nivel general del grupo, por supuesto hay que hacer adaptaciones, tal vez mucho más grandes, utilizar muchas imágenes y textos acotados. Eh, si bien no debería ser un impedimento la lectura en minúscula imprenta y en cursiva, hay algunos chicos que necesitan utilizar siempre el mismo tipo de letra, por esto que les decía de este, que bueno, el ambiente predecible también puede tener que ver con las herramientas de uso cotidiano. Entonces, si no lo necesita, no, que puede utilizar cualquier tipo de letra para la lectura o para la escritura. Pero hay chicos que tal vez puede pasar que se confundan, entonces se elige un solo tipo de letra y se focaliza en esa. Por ejemplo, en la letra de imprenta mayúscula. Hay apoyos que se inician en la primaria, incluso en el nivel inicial, y se tienen que sostener siempre. Apoyos como, por ejemplo, podría pasar que, no sé, hay un chico que necesita una tablet para escribir porque no tiene un buen desempeño en su motricidad fina, entonces va a requerir el uso de la tablet o de la computadora durante toda la escolaridad, o, por ejemplo, va a requerir algún tipo de apoyo como un atril para escribir un poquito más alto, o va a requerir algún tipo de eh, pictogramas o apoyos visuales, o sea, cualquier tipo de requerimiento que se inicia en la primaria, en la secundaria hay que continuarlo si eso es efectivo para ese chico. No se puede dejar de hacer porque pasó a otro nivel, ¿sí? Es muy importante que esos apoyos se sostengan y que haya alguien responsable de realizarlos, ya sea en el caso de la secundaria, que suele pasar que hay muchos profesores, es un poco más difícil coordinar que cada profesor haga las adaptaciones curriculares, es una situación ideal, pero a veces eso no es posible. Entonces, la sugerencia es que tanto el acompañante como, por ejemplo, el profesional externo, que podría ser la psicopedagoga, se ocupen de hacer las adaptaciones y los materiales anexos a esas adaptaciones, que eso es súper importante, que estén en el día que tiene que hacer la actividad en el aula, no en la casa. Tienen que estar ahí, tienen que estar antes de que se empiece a dar ese tema. Por lo tanto, muchas veces el rol del acompañante es acercarse al profesor, preguntarle cuando terminó la clase qué van a ver la clase siguiente, de qué página del libro,
dónde, bueno, si van a tener algún tipo de experiencia particular. Entonces, todo eso se va a poder anticipar con, ya sea el espacio terapéutico o con la misma familia que va a trabajar en la casa con el chico y lograr esa organización. Aquí vamos a encontrar un ejemplo de una herramienta muy importante que es los comunicadores visuales. Bueno, no todos los chicos lo necesitan, pero en algunos casos, muchas veces es muy efectivo utilizarlos y organizarlos de manera que tanto el profesor o la maestra a cargo del grado como el acompañante que está con ese estudiante lo sepan manejar, ¿sí? Es muy importante que los terapeutas se pongan el objetivo y la responsabilidad de transmitir el uso adecuado del material. Es por eso que muchas veces recomiendo que el acompañante del niño, el docente acompañante como el maestro, puedan no solo reunirse en la escuela, sino eventualmente, si es posible, ir a ver una sesión de terapia o 2 sesiones de terapia para poder entender cómo ese terapeuta trabaja, por ejemplo, en este caso, la comunicación, ¿sí? Un mal uso de una herramienta en un niño puede llegar a ser tan nocivo como no usarlo, ¿sí? A veces es preferible que si no se sabe usar, no se use y no que se use de manera inadecuada. Los pictogramas, o sea, todo lo que tenga que ver con imágenes, fotos o dibujos que incluso pueda llegar a hacer el profesional, eh, los ayuda muchísimo, ¿sí? En la comprensión de lo que están viviendo en lo cotidiano en el aula. Estas estrategias les brindan información, anticipación, les permiten comprender eventos y actividades que van a suceder y también les permite evaluar cómo fue esa actividad que realizaron, cómo fue esa mañana escolar y también les permite hacer el vínculo con lo que les conté antes, que el ambiente sea predecible, ¿sí? Y también a muchos chicos los ayuda a regular su comportamiento. Por eso recomiendo la secuenciación visual con, ya les digo, pictogramas, fotos o mismo dibujos hechos por el docente porque realmente los ayuda a comprender muchísimo más el mundo que los rodea y se los recomiendo. Otro recurso muy importante es el juego, el desarrollo de los chicos. Es en base a juego. El juego es lo que les permite desarrollar habilidades intelectuales, socioemocionales y también les permite regularse. El juego permite el desarrollo de la autonomía, también las habilidades sociales y sobre todo también las habilidades ejecutivas. Por lo tanto, no solamente con los chicos más chiquititos, sino con los chicos más grandes, lograr aspectos asociados al juego, incluirlos como herramientas lúdicas, las herramientas lúdicas como herramientas didácticas, van a potenciar sus aprendizajes, van a lograr generar motivación y bueno, si se utilizan los juegos que a ellos más les gusta con los elementos y los juguetes que a ellos más les gustan, van a poder lograr un reconocimiento de pedagógico mucho más alto que cuando se utiliza quizás una actividad muy estructurada, formal, que no tenga esa impronta lúdica. Muchas veces también es importante tener en cuenta la parte social en los momentos de recreos, momentos, por ejemplo, en el campo de deportes. Muchas veces pasa que cuando el desafío en el juego no tiene una motivación emocional, los chicos pueden sentir que están quedando afuera de ese juego, ¿sí? A veces puede pasar que algunos juegos que tengan reglas muy, bueno, puntuales, no se comprendan, tal vez puede ser asociado a las dificultades en el lenguaje. Y bueno, hay que tratar de ayudarlos en los desafíos sociales con eh, anticipaciones, como dije antes, con, bueno, intentar darles alguna participación de repente en alguna parte del juego. Algunas veces
los juegos que no son tan conocidos pueden producir un poco de preocupación, ansiedad o por no conocer ese juego o ese tipo de juego pueden llegar a sentir dificultades socioemocionales, ¿sí? Muchas veces puede pasar que no se comprenda el concepto de ganar y de perder, y eso puede afectar su funcionalidad, su creatividad y su motivación para jugar, y eso puede desregularlos emocionalmente. Por lo tanto, lo mismo que les dije antes con las actividades, un contexto contenedor, anticiparles, darles apoyos visuales va a lograr una mejor participación en los juegos sociales. Bueno, una de las herramientas también de estrategias para incentivar el juego en los chicos neurodivergentes tiene que ver con, eh, por ejemplo, crear áreas de juego definidas. ¿Qué quiere decir esto? Que puedan tener un espacio donde haya juguetes sensoriales que los ayuden a regularse, algún rincón especial para trabajar estas cuestiones sensoriales. Algunas veces las maestras utilizan recursos como sectores en el espacio del aula donde están esos materiales o algún tipo de, no sé, caja o bolso, maletín, bueno, estante donde ahí colocan los materiales. Están muy buenos los materiales que les llaman, bueno, Fisher Toys o esos materiales que son, por ejemplo, spinners, mangueritas para eh, tirar y para estirar, algunos pop-its, burbujeros, cualquier tipo de recurso que les permita apretar, blandos como squishies y alguna manta quizás blanda o algún fiaca o esos sillones blandos para relajarse. Y bueno, en su defecto podría ser un videojuego, ¿sí? Si es posible. Cuestiones que les permitan jugar, relajarse y tener experiencias que los ayuden a autorregularse. Bueno, las familias, los docentes se tienen que involucrar en estos juegos, es muy importante que los docentes se vinculen con los chicos en los recreos, que tengan ese tiempo de encuentro, que logren generar confianza, el vínculo entre el docente y los estudiantes se genera jugando, no hay muchas opciones más que estar cerca, darles posibilidades. El ambiente predecible les va a permitir sentir que no tienen eh, impedimento para ser ellos mismos, generar comunicación clara, tener posibilidades de tener formas de comunicarse, les va a permitir sentir que ese ambiente predecible les da la estructura significativa para poder, bueno, avanzar en sus aprendizajes, no sentir frustraciones, comunicarse con otro, tener un ritmo adecuado. Es muy, muy importante que suceda esto. Las relaciones sociales siempre van a favorecer a los chicos neurodivergentes. Siempre estar con sus compañeros, compartir actividades, sentarse al lado de los chicos, nunca quedarse afuera, en otros espacios. Llevarlos a otros espacios no tiene sentido. O sea, tiene que pasar que estén muy angustiados o requieran alguna cuestión más que nada de, bueno, de atención especializada para poder sacarlos de la sala, de salir a dar una vuelta o necesitar quizás hacer alguna actividad física, pero siempre se recomienda que los chicos estén con sus amigos, que no tengan, aun cuando tengan adecuaciones puntuales curriculares, que haya que bajar quizás alguna actividad, nunca se recomienda que se lo haga en otro espacio, ¿sí? Las relaciones sociales son la base de la confianza de los chicos, los mismos compañeros, los pares pueden ser los reguladores de sus emociones y también pueden ser los que sean modelos de aprendizaje, por eso tienen que estar pensadas actividades en pequeños grupos, que esos apoyos estructurados los tenga, los chicos también los manejen, los dominen en una situación puntual de una alumna que yo tenía en un jardín de infantes,
con una cuadriplegia espástica. La, la niña necesitaba que cuando le hicieran una pregunta le mostraran dos opciones. Supongamos que no sé, no recuerdo ahora un ejemplo puntual, como por ejemplo puede ser, ¿querés jugo o querés agua? Entonces, ella lo que hacía con su mirada señalaba, o apenas movía un poquito la cabeza, señalaba la mano que le había dicho jugo. ¿Sí? Los nenes de 3 años aprendieron ese sistema de comunicación. Más allá de que ella igual tenía sistema de comunicación aumentativa y switch de información, no dejaron de aprenderlo. ¿Sí? Entonces los amigos de su misma edad se acercaban a ella y le decían y le preguntaban, ¿querés jugo? ¿Querés agua? ¿Querés el rojo? ¿Querés el amarillo? Y ella miraba hacia las manos. Los chicos logran aprender esos códigos, por eso tenemos que darles la oportunidad de hacerlo, ¿sí? No excluirlos de ese ritmo puntual asociado a sus compañeros que requieran algún apoyo específico. Optimizar el aprendizaje, comprender el perfil del aprendizaje de nuestros estudiantes, pensar en entornos tranquilos, estructurados, brindar apoyos visuales, entender que la motivación pasa por los logros, pero también pasa por cómo le marcamos esos logros, los elogios. Es muy importante. Y otra de las cosas que les quiero contar, anticipar actividades novedosas, anticipar actividades donde el aprendizaje pueda tener algún tipo de éxito, ¿sí? Tratar de que haya actividades donde los chicos puedan lograr cumplirlas con éxito, está bueno para motivarlos. Conversar de los chicos sobre sus dificultades, hablar de los chicos sobre sus dificultades, aunque se hable con otro adulto adelante de los chicos y de sus compañeros, es un punto negativo que no funciona porque los chicos escuchan, perciben, comprenden de qué se está hablando, de quién se está hablando. Así que les pido siempre que cuiden eso, esa ética de la conversación. Lo mismo si van a hablar con los padres, no hablen adelante de los chicos. Aunque sean chiquititos, si uno piensa que los chicos, muchas veces me pasó, no, pero no entienden, no escuchan, no, los chicos sí entienden, sí escuchan, sí perciben. Así que siempre que procuren una reunión, una conversación con la familia, pidan una entrevista por fuera del tiempo de trabajo con los chicos en el aula. Para cerrar, el rol del acompañante. El trabajo que hace el acompañante, el docente acompañante, es muy importante. Trabajar en equipo con el docente titular del curso, trabajar en equipo con los profesores en secundaria, sobre todo como va a pasar que va a haber varios. El gran secreto del acompañante, el docente acompañante, es el vínculo con el nene o con la nena, el vínculo con ese estudiante, con los profesionales, con las familias. Quiero aclarar, el docente acompañante no es un maestro de apoyo, no es un maestro de apoyo, perdón, sí es un maestro de apoyo, pero no es un maestro particular. ¿Qué quiere decir? No está ahí para ayudarlo a hacer las tareas, sino para ayudarlo a regular cuestiones emocionales, atencionales, sociales y también cognitivas, si es necesario, y poder moderar entre los aprendizajes y esas adaptaciones curriculares que se requieran hacer con los chicos. Espero que, bueno, los conceptos hayan sido claros. Espero que podamos volver a encontrarnos y que, bueno, sientan que cualquier intervención que se haga con amor, con intención pedagógica, que se pueda incorporar un apoyo, aunque sea muy chiquitito, mínimo, al aula para poder ayudar a los chicos a aprender mejor, es válido, es pertinente y es efectivo si se hace con conciencia. Así que muchísimas gracias por este tiempo y espero puedan contar con bueno, las herramientas que hemos brindado hoy. Muchas gracias, los saludo, nos vemos en otra clase.